Gracias, presidente. Básicamente quiero recabar en 3 puntos con respecto a las reformas que se han presentado, pero además el desconocimiento, porque yo conocí un borrador de reforma que presentó el senador Guerra en comisión primera, pero después se nos dijo que había una reforma a la ley 1448 en el tema de restitución vía fast track. No sé qué existe hoy, ni si hay una o varias propuestas, pero me parece importante tocar 3 puntos para el doctor Ricardo Sabogal. El primer punto, permítanme decirles que a mí me parece grotesco el concepto de segundos ocupantes. ¿Por qué? Porque una persona que compra un pedazo de tierra cumpliendo con todas las normas que le exige el Estado colombiano, no puede ser un segundo ocupante, es un propietario legítimo. Aquí hay gente que compró su parcela hace 26 años, 25, 23, 15, y vamos a un fenómeno definido que es el que yo expuse en los debates que le hice aquí a la unidad de restitución, que es el fenómeno de las denominadas parcelaciones. En esas parcelaciones la historia demostró que se dieron producto de invasiones, en buena parte armadas, de lo que se llamaban frentes populares del ELN, del EPN o las FARC. Esa tierra terminó dividida y adjudicada a esos invasores, que terminaron siendo beneficiarios de un despojo, porque el propietario original le compraron la finca a 3 pesos, pero no importa. Cuando ese beneficiario que le adjudica el INCORA decide vender, ese comprador tenía un requisito que no se le exige a cualquiera, que era el permiso de la junta directiva del INCORA, un trámite adicional, más el pago de la deuda que había dejado ese beneficiario original, beneficiario adjudicatario de la parcela, que por lo general no pagaban los créditos que les daba la Caja Agraria. Entonces tenemos un campesino que compra una parcela de 25 hectáreas con permiso de la junta directiva y por lo general paga la deuda que debía el anterior. Pero eso no le es suficiente, porque esta ley lo que vulneró fue un principio, y lo he repetido 1.000 veces, que es el de la confianza legítima de un ciudadano frente al Estado. ¿Por qué? ¿Para qué les sirve a ustedes un certificado de tradición y libertad? Ah, es que aquí los paramilitares compraban al notario y no sé qué, miren de fenómenos que se dieron. Sí, perfecto. Pero es que si uno va al propietario que hoy viene siendo despojado por la ley, es un propietario pequeño, menor, que lo único que tiene en su haber es esos papeles que le dio el Estado hace 15, 20, 23, 26 años. Un permiso del Estado, un pago de obligaciones y un pago puntual de sus impuestos. Nada de eso le sirve hoy, porque esta nueva institucionalidad destruye la confianza legítima del Estado. Y vamos a un siguiente punto, que es el contexto. ¿Por qué el contexto en la ley de restitución de tierras es fidedigno cuando jamás un contexto es fidedigno en ninguna de las ramas del derecho? Jamás, ni siquiera es considerado un indicio, un contexto. Y ese contexto lo construyen ustedes, doctor Sabogal, en su unidad o contratando ONGs por sumas millonarias. Y voy a un caso que es grotesco, que es el caso de Mundo Nuevo Córdoba. Ustedes siguen inventándose historias que no existieron, pero le ponen a un campesino analfabeto con 3º de primaria a tener que defenderse de lo que supuestamente ocurrió hace 25 años. No puede ni siquiera uno que es graduado para tener que buscar en los archivos de la historia de qué fue lo que sucedió en la región. ¿Cómo es posible que ni siquiera consulten con los datos que el mismo Estado suministra, como es la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, para ver si hubo o no desplazamiento? ¿Cómo es que no llamen al jefe paramilitar de la zona para que constate si hubo o no? No. Aquí es un contexto que es una aplanadora, señores.
Vayan y recorran el país, porque a mí sí me da mucho dolor la desconexión que existe entre los congresistas de Colombia y sus propias regiones. Nadie ha querido escuchar la voz de miles de los que son considerados hoy vulgarmente opositores, y si les va bien, segundos ocupantes como gran cosa. Segundos ocupantes. ¿Cuántos años, doctor Sabogal, duró esta gente sin abogado? Gente analfabeta. ¿Cuántos años se demoraron para que la Defensoría del Pueblo asumiera una defensa con una sobrecarga adicional a la que ya tienen, con defensores que no tienen ni idea, porque no tienen por qué saber cómo defenderse frente a una ley que es indefendible, es imposible? Y voy al último aspecto. Ya hablé de la categoría de segundos ocupantes, del contexto que no puede ser fidedigno y de la buena fe. ¿Cuánto insistimos nosotros en que se acopiara el término de buena fe simple? No, aquí en la buena fe exenta de culpa. La carga que le ponen a un narcotraficante se la ponen a un campesino. Yo entiendo que un mafioso tenga cómo defenderse. Yo entiendo que un mafioso tenga herramientas para defenderse y tendrá plata para pagar muchos abogados para poder determinar si su bien fue adquirido lícitamente. Pero le ponen esta carga a un campesino y lo que hace es utilizar los papeles que el Estado le dio. ¿Para qué le sirve? Para nada, porque el contexto ya preconstituyó la historia. Entonces yo me encuentro en las regiones que la unidad sigue construyendo falsos contextos, sigue escuchando reclamantes que no son, y unos pobres opositores, como el caso específico Mundo Nuevo, y le pongo el ejemplo del señor Canchila. Hace 26 años compró. La reclamante se dice viuda y acusa a Canchila de haberle matado al marido, pero el marido aparece porque el señor Canchila lo encuentra en Cincelejo, y esas pruebas son aportadas en audiencia al juez, y el tribunal hace caso omiso de la prueba y en sentencia declara que la señora es viuda, cónyuge supérstite, y le quitan la tierra al señor Canchila, que tiene 6 hijos, uno discapacitado, y ya fue el juez con la policía a sacarlo de su predio. Y como esos son miles de casos, como el señor Negrete, sin ojo y sin pierna, porque le quitaron su ojo y su pierna porque es diabético. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Yo me alegro por la gente que regresa a su tierra cuando ha sido desplazada, porque eso es una obligación del Estado, que llegue con seguridad. Ya termino. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que 6 años después se les ocurrió aplicar los principios de Piñero, cuando es una obligación del Estado colombiano. Usted no puede revictimizar víctimas ni generar víctimas de personas campesinas pobres que lo único que hicieron fue comprar un pedacito de tierra. Como he dicho yo, les hubiera pedido mejor yéndose a un grupo ilegal, los hubiera premiado este proceso de paz seguramente. Miremos a los más débiles y a los más frágiles, porque esa ley o ustedes la corrigen por el bien de los más pobres, o va a seguir produciendo víctimas y están en mora de reparar a los que le quitaron y están en la miseria. Muchas gracias.